¿Por qué el Creeper está obsesionado con momificar el cuerpo de sus víctimas? ¿Cuál es el método que descubrió la abuela de Addison en la tercera película que le permitió destruir una parte del cuerpo del demonio? Y por último, ¿por qué algunas de las armas que fueron creadas por el Creeper tienen la capacidad de moverse solas a pesar de que no se encuentre la criatura presente en ese lugar? Estas preguntas solo son un ejemplo de los muchos misterios que existen alrededor de la historia de Jeepers Creepers, en donde vemos que ocurren cosas sobrenaturales y sucesos aterradores que nadie ha podido explicar. Así que el día de hoy en este video, acompáñame a conocer estos 5 misterios que quedaron sin resolver en las películas de Jeepers Creepers. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. Un detalle que nunca pasa desapercibido cuando vemos las películas de Jeepers Creepers es el pasatiempo secreto que tiene la criatura por momificar el cuerpo de sus víctimas y transformarlos en una especie de escultura, y agregándoles algunos detalles como el reemplazarle los huesos y dientes por unos falsos hechos de madera. Algunos de los cuerpos encontrados tienen dientes postizos de madera. Eso significa que esos cuerpos deben tener más de 200 años. Y según las palabras del mismo Darry, cuando testificó con los oficiales de la policía en la primera película, él revela que al tocar a una de esas personas que estaban adheridas a las paredes, él sintió como ese cuerpo estaba duro como una piedra, lo que significa que la piel de esas personas sufrieron de un procedimiento muy complejo que les permitió endurecerlos y mantenerlos intactos por cientos o miles de años. Pero al presenciar todo esto, es que nace la gran pregunta: ¿por qué el Creeper momificaba y conservaba el cuerpo de sus víctimas? Ya que debemos recordar que el único objetivo con el que cuenta el Creeper cada vez que despierta de su hibernación de 23 años es simplemente el devorar y agregarse nuevas partes a su cuerpo de las personas que hayan sido de su agrado. Entonces, ¿cuál sería el propósito de la criatura al tomarse el tiempo de hacer todo esto en los pocos días con los que cuenta para estar de cacería? Y después de analizar todos estos detalles, se me ocurrieron 2 teorías que tal vez podrían explicar todo esto. La primera teoría consiste en que el demonio momifica los cuerpos de sus víctimas con el propósito de mantener sus almas capturadas, ya que recordemos que en los cómics oficiales de Jeepers Creepers, al final vemos que todas las personas que fueron devoradas por él fueron atrapados en una especie de limbo que se encuentra dentro de la mente de la criatura. Y tal vez todo esto es posible ya que el Creeper realizó alguna especie de cosa sobrenatural en sus cuerpos que les permite controlar sus almas y retenerlas dentro de su mente. Y todo esto es posible siempre y cuando los cuerpos se mantengan en ese estado petrificado. La segunda teoría que se me ocurrió es que al demonio le gusta convertir los restos de sus víctimas en arte, ya que incluso el mismo Darry, al ver los cuerpos adheridos al techo y las paredes en la guarida del Creeper, lo comparó como una especie de representación o copia de la Capilla Sixtina, la cual es una pintura que está en el techo de una iglesia que se compone de escenas que representan al Antiguo Testamento, en las cuales vemos la creación del universo y el nacimiento de Adán y Eva. Estas solo son algunas imágenes, por mencionar algunos ejemplos. Y tal vez el Creeper en su guarida intentó recrear esa obra a su estilo, ya que he de mencionar que la criatura ha mostrado indicios de que tiene un ligero interés por el arte. Y todo esto lo podemos ver en las pequeñas ilustraciones que añaden algunas de sus armas, y también en su gusto por la música de los años 30, como la canción Jeepers Creeper, que fue interpretada originalmente por el músico de jazz Louis Armstrong,
Pero de todas formas, todo lo antes mencionado no es para nada la verdad absoluta, ya que solo son algunas teorías que se me ocurrieron para intentar explicar todo esto, ya que en el canon oficial de Jeepers Creepers se desconoce completamente el verdadero motivo por el cual la criatura conserva y petrifica el cuerpo de sus víctimas. Así que solo nos queda esperar que en el futuro se realice una nueva película o se publique una nueva serie de cómics oficiales que puedan explicar todo esto. En la tercera película de Jeepers Creepers nos presentan una trama distinta y a la vez muy interesante, que gira alrededor de los protagonistas y su búsqueda por descubrir los orígenes del Creeper, ya que ellos plantean la teoría de que tal vez de esta forma, si logran averiguar qué es exactamente el demonio, ellos puedan descubrir un método efectivo que les ayude a destruir definitivamente a la criatura. Y casi al final de la película, vemos cómo el Creeper se dirige hacia la antigua casa de Kenny Brandon, ya que la criatura está en busca de recuperar una de sus manos, la cual se encontraba enterrada en ese lugar. Pero al llegar el Creeper se encuentra con un mensaje que le dejó la madre de Kenny Brandon, en donde le dice a la criatura que ellos conocen su secreto, y en ese letrero de madera vemos que se encuentra clavada la mano del Creeper, la cual está completamente seca y sin vida, lo que significa que a diferencia del alguacil Danny, la madre de Kenny Brandon al tocar la mano mutilada del Creeper, ella sí descubrió un método efectivo para poder destruir definitivamente a la criatura. Y después de leer el mensaje que le dejaron, el Creeper optaría por esconderse algunos días, hasta que finalmente volvería a salir de su escondite para realizar su último ataque contra el niño Billy y los chicos del autobús en la segunda película, ya que recordemos que en ese día empezaba su invernación de 23 años, así que la criatura debía aprovechar el poco tiempo que le quedaba para devorar el mayor número de personas posibles. Y he de mencionar que lamentablemente en ningún momento de la tercera película no revela ninguna pista sobre qué cosas descubrió la abuela de Addison sobre el pasado del Creeper y principalmente la clase de objeto o sustancia que utilizó para dejar en ese estado la mano inmortal de la criatura. Y honestamente en esta ocasión no se me ocurre ninguna teoría que pueda explicar todo esto, ya que para eso tendría que saber al menos una pequeña pista sobre qué cosa es realmente el Creeper. Y lo peor de todo es que ese es otro misterio que hasta la fecha tampoco se ha logrado resolver, así que resulta imposible el poder especular sobre qué objeto utilizó la madre de Kenny Brandon. Y la verdad es que este misterio es uno de los más complicados que existen en esta franquicia. Así que lamentablemente solo nos queda a esperar que en el futuro se realice una película o cómic oficial que pueda explicar todo esto. El verdadero origen del Creeper es sin duda el más grande misterio que ha existido en la franquicia de Jeepers Creepers, ya que incluso en las películas hemos conocido a muchos personajes que al igual que nosotros se han realizado la misma pregunta sobre qué cosa es realmente el Creeper y cómo fue que llegó a este mundo. Y como ejemplos de todo esto, lo veríamos por primera vez en la segunda película, cuando nos revelan que el demonio es un ser misterioso que siempre ha existido en este mundo. Y también exploramos un poco sobre su extenso pasado en los cómics oficiales de Jeepers Creepers, en donde descubrimos que el demonio estuvo presente en diferentes épocas antiguas, y sin duda lo más interesante fue su presencia en la época de los aztecas, donde sus habitantes lo adoraban y lo veían como una especie de dios dragón.
Estos son algunos ejemplos de lo poco que se sabe del gran paso histórico que el Creeper ha dejado dentro de su universo de ficción. Y todo esto ha provocado entre los fans de la franquicia que muchas personas elaboren sus propias teorías con el objetivo de intentar resolver el misterio que se oculta detrás del verdadero origen del Creeper. Y por mencionar algunos ejemplos, existe una teoría en internet que plantea la idea de que la criatura es un alienígena que llegó a nuestro mundo desde el espacio exterior años antes de que los seres humanos existieran en este planeta. Y otra parte del fandom de la franquicia están convencidos de que el Creeper sí es realmente una deidad, y lo cual se demuestra con la inmortalidad de la criatura. Y obviamente esta teoría está tomando como base las cosas que vimos en los cómics, en donde descubrimos que en el pasado la criatura fue adorada como un dios por los aztecas, y en esta especulación se plantea la idea de que el Creeper, al ser realmente el dios dragón, él sería inmune a todas las armas que fueron creadas por los humanos, ya que a un dios no se le puede eliminar con un arma que fue creada por un mortal. Pero lo más cercano que hemos estado de obtener una respuesta oficial a todo esto fue con las cosas que descubrió la madre de Kenny Brandon y el alguacil Danny en la tercera película, las cuales lamentablemente jamás se revelaron en el transcurso de la secuela. Y he de mencionar que todo este misterio es uno de los más importantes y esperados que lleva más de 20 años con la espera por parte de todos los fans de la franquicia por una respuesta oficial y definitiva a todo este misterio. Un detalle que jamás pasa desapercibido cuando vemos las películas de Jeepers Creeper es sin duda todas las diferentes armas que la criatura lleva con él, las cuales podemos asegurar que son artesanales y están elaboradas de distintos materiales, como lo pueden ser el metal para los cuchillos, lanzas y hachas, y huesos humanos para las hojas de los shurikens. Y un detalle que siempre me resultó curioso al ver las armas del Creeper en las películas era la cubierta de color amarillento ubicada en la parte donde se sujetan los cuchillos y lanzas. Y basándome en los detalles antes mencionados, yo pienso que ese material podría tratarse de marfil. Y por mencionar un ejemplo, existen muchas figuras que también están elaboradas con ese mismo material y las cuales se tornan de un color amarillento con el transcurso de los años si es que éstas no reciben el mantenimiento adecuado. Pero sin duda el detalle más extraño y misterioso que hemos visto de estas armas en las películas es que al parecer, estas cuentan con la capacidad de moverse solas, pero algunos fans aseguran que en realidad es la criatura quien las controla, ya que en la tercera película vemos cómo el hacha del demonio regresó levitando a sus manos después de que él se la clavara en la cabeza al alguacil Danny. Y el otro ejemplo que se menciona es la escena del Creeper cuando ataca al grupo de chicos que estaban vandalizando su vehículo, y al abrir las puertas de la cajuela de su camión, vemos como una lanza emerge desde su interior y se coloca en una de sus manos. Y con los ejemplos antes mencionados, estoy seguro que muchos de ustedes en la audiencia pensarán que el demonio sí cuenta con la habilidad de controlar a todas sus armas, pero en esta ocasión, yo afirmo que todas esas especulaciones no son del todo ciertas, ya que en la segunda película vemos al granjero sujetar un cuchillo que le pertenecía al demonio y de la nada, este se arroja por sí solo contra una lámpara. Esto sugiere que posiblemente estas armas poseen una energía que puede ser controlada por cualquier persona que sujete alguno de estos cuchillos, ya que si fuera cierto que el Creeper controla todas sus armas, fácilmente le habría desviado el arpón que el granjero le disparó al final de la segunda película.
porque también debemos recordar que una de esas lanzas tenía en la punta uno de los cuchillos del Creeper, y si fuera cierta esa teoría, la criatura habría desviado los ataques en lugar de recibir el impacto en su cuerpo y sufrido un gran daño. También quiero mencionar una teoría que se me ocurrió, la cual consiste en que todas las armas que fueron creadas por el Creeper poseen una energía que cualquier persona es capaz de controlar, y esta energía sería agregada por el demonio a partir de todas las almas que controla de sus víctimas. Esto también explicaría del por qué el Creeper agrega dientes y ombligos a algunos de sus shurikens. Pero vuelvo a recordarles que lo antes mencionado solo es una teoría que se me ocurrió, ya que hasta la fecha de la realización de este video se desconoce por completo los secretos ocultos que existen detrás de todas estas armas. Después del final de la segunda película en el año 2003, los fans de la franquicia se han realizado por muchos años la misma pregunta: ¿qué ocurrió en el despertar del Creeper al final de la segunda película? Porque durante muchos años, todos los fans hemos estado a la espera por una respuesta sobre qué fue lo que ocurrió con el demonio mientras estaba colgado del techo del granero y el granjero esperaba los 3 días para su regreso. ¿Y espera que algo pase? Como en 3 días. O tal vez en 1 día o 2. Sobre todo al recordar que cuando el Creeper estaba colgado en el granero, a este le faltaba un brazo, una pierna y una de sus alas. Y a pesar de que el granjero se las volvió a coser, estas extremidades resultarían inútiles, ya que el Creeper solo puede reponer sus partes dañadas al devorarlas del cuerpo de otra persona. Y en esta situación, sería muy difícil que la criatura pudiera escapar del granero, sobre todo porque también se encontraba encadenado y en un terrible estado físico. Lamentablemente, hasta la fecha de la realización de este video, aún continúa el enigma sobre qué fue lo que ocurrió con el Creeper al final de la segunda película, ya que canónicamente la historia de Jeepers Creeper finaliza en la segunda parte. Por otro lado, las cosas que vimos en la espantosa película de Jeepers Creeper Reborn no son para nada canónicas ni forman parte de su universo de ficción. Estos fueron algunos de los misterios que existen en las películas de Jeepers Creeper que aún no se han logrado resolver. Y si estás interesado en conocer los misterios que sí han sido resueltos en la saga de Jeepers Creeper, te recomiendo que veas mi anterior video en el cual estuvimos resolviendo algunos enigmas.